la Biblia? ¿Cuál debe ser mi postura ante la Biblia? Disculpen, ¿cuál debe ser mi postura ante la Biblia? Ese es el mensaje de hoy. Eh, Realmente creo que muchos necesitamos tener una postura firme ante la palabra de Dios, ya que ella es la que habla a nuestras vidas y es la voz de Jesucristo para la iglesia de todos los tiempos y, disculpen, y que siempre ha sido la voz del Señor, es la Biblia, es su palabra. Ella es la que lleva la iglesia y es el estandarte de la fe verdadera y que ha sido siempre adentro de la iglesia cristiana. Así que la Biblia se compone le decimos Biblia porque es una biblioteca, es una biblioteca llena de libros, por eso le decimos Biblia, porque es un lugar que hay muchos libros, por eso la llamamos Biblia. Y esta contiene en el Antiguo Testamento 39 libros y en el Nuevo Testamento 27 libros, como todos hemos observado y sabemos. Un total de 66 libros tiene la palabra de Dios, la cual todos eh, tenemos que realmente poner en alta estima, porque ella es una voz directiva, es la voz eh, real de la iglesia, ella es la voz de Dios hablando a los corazones de todos aquellos que lo necesitan. Y ese es el punto, ¿no? Que todos necesitamos que la Biblia nos hable y todos necesitamos que la Biblia sea la que fusione en nuestros corazones para poder ir siendo transformados por medio de la palabra de Dios, porque ella es la que transforma los corazones a través de un proceso que se llama el proceso de la santificación. Y ella es que poco a poco nos va llevando hasta que seamos igual a Cristo, hasta la plenitud del carácter de nuestro Señor. Es todo un... es algo que por ahí a todos nos ve, perdón, estaba distraído, disculpen, nos ve difícil mientras que vamos en ese proceso, es un proceso de santificación, y ese proceso de santificación no siempre es fácil, sino que uno por ahí tiene que ir regenerándose. No quiere decir que toda persona de un día para el otro es perfecta, no quiere decir que de un día para el otro llega a estar 100% bien. Uno tiene que pasar por un proceso hasta que llega a estar realmente, diríamos, entendiendo la escritura y entendiendo el espíritu de la escritura que va almacenándose en nuestro corazón. Y voy a citar una frase que a uno le puede hacer pensar un poco. Y la frase que voy a citar dice: el púlpito es el trono de la palabra de Dios. El púlpito es el trono de la palabra de Dios. Cuando el predicador viene, expone su palabra y, y entrona en la iglesia la palabra rectora. Y cuando entrona la palabra rectora, ella empieza a bajar la presencia de Dios al pueblo y los mandamientos de Dios empiezan a ser establecidos sobre el pueblo de Dios. Entonces, no es, perdón, es el lugar, el púlpito, es el trono de esta palabra. Ella se pone ahí para enseñarnos a todos los buenos caminos y reeducarnos, diríamos, a todos nosotros para llevar la forma que Dios quiere que todos nos comportemos, ¿no? Para hacerlo en palabras más fáciles, porque si no, no me van a entender. Entonces, ella nos va dando la forma adecuada de nuestra forma de vivir. Te va diciendo, bueno, tú tienes que ir transformando tu vida mediante lo que ella te va dejando. Es una semilla que te va dejando día tras día para que tú puedas ir aprendiendo de Dios y caminando en este proceso de santificación. Pero, ¿cuál es nuestra actitud real cuando estamos ante la palabra de Dios? Porque hemos vivido en un tiempo
y vivimos, creo, en un tiempo que muchos hemos visto a la iglesia un poco como un lugar donde vamos a cantar, vamos a adorar, y por ahí tenemos como esa necesidad del teatro, ¿no? Porque no vemos un Dios más místico, un Dios más de colores, un Dios de luces, pero yo quiero, seamos un poco real, eso es parte de la iglesia, es el conjunto, pero lo verdadero de la iglesia, fuera de lo místico, de toda la espiritualidad que le ponemos, es la palabra de Dios hablando a nosotros mismos para ser transformado, para ser siendo educado, para ser miembros de la familia de Dios, para ser parte de esta hermosa familia que, que tenemos todos, que es la familia del Señor Jesús. Entonces, cuando nosotros empezamos a ser transformados, nos vamos acercando a la plenitud de Cristo y vamos siendo ahí llevados a la plenitud de su poder, a la plenitud de su presencia, mediante esto que es la hermosura de la Escritura. Y la Escritura tiene un poder sobrenatural, es un poder que nos revive, nos regenera, pero ¿qué hay más? ¿Cuál es mi actitud mía propia ante la palabra de Dios? Y yo le quiero dejar unos principios, ¿cuál tiene que ser mi actitud ante la palabra de Dios? Y para eso vamos a estar trabajando hoy bien expositivamente, vamos a estar trabajando, digamos, no es necesario que todos sabemos que vamos y venimos, así que si alguien me escucha después no tengo ningún problema. Así que si me has escuchado y me quieres escuchar después, no hay ningún problema cuando tengas un tiempo, porque todos disfrutamos esto de los online, así que bueno. Así que vamos a estar trabajando en Juan 6:58. Para empezar, vamos a estar trabajando en Juan 6:68 para el primer punto, cuál es mi actitud ante la palabra de Dios. Vamos a estar hablando ahí, Juan 6:68. Punto 1, punto 1, ahí vamos a estar hablando en Juan 6:68, dice, y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esto dice ahí, entonces le está diciendo, ¿a quién iremos, Señor? Si tú tienes palabras de vida eterna. Punto 1, creerla. Ahí te está diciendo el punto 1, creerla. Entonces le está diciendo, ¿a quién iremos? Sino a ti, Señor. ¿A quién iremos? A tu palabra. Tú tienes esa palabra de vida eterna. Tú tienes eso que tú me puedes dar. Es tu palabra hablándome a mí. El primer punto es creerla. Esa es la actitud que debo tomar ante la palabra de Dios, es creerla como primer punto. Cuando alguien me está exponiendo la palabra de Dios y me está llevando a los caminos de la palabra de Dios, yo tengo que creerla, porque si no, no hay un efecto en mi vida. Si yo no creo en la palabra, no lo que el predicador me está diciendo, siempre tenemos que tomar como un punto de referencia. Me está hablando la palabra de Dios, me está dirigiendo en los senderos de la palabra de Dios. ¿Qué me está hablando este hombre de Dios? Si él se está afirmando en el contexto bíblico, si está reaccionando dentro de los estatutos bíblicos y me está hablando a mí lo que la palabra de Dios me tiene que hablar, y que me está hablando de un texto y me está explicando el texto. Eso es lo que yo necesito escuchar y creer, es el texto explicado en mi vida bien. Yo necesito que me expliquen el texto, yo necesito comprender el texto para que él haga un efecto en mi vida. Entonces tenemos que creer el texto cuando está bien explicado. Entonces dice, tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, ¿a dónde vamos a recurrir primeramente? A la palabra de Dios. Vamos a entrar por el sendero de la palabra de Dios y vamos a empezar a descubrir qué dice el texto. Si el texto nos ha estado contando que Jesús vino, que Jesús nació de una virgen, que Jesús fue creciendo, si la palabra me está contando que un Salvador vino a este mundo y se hizo carne para que después tener una misión para poder rescatarme a mí, pero le dice en el texto,
siempre que pensamos, perdón que me toco la nariz, pero siempre que pensamos, tenemos que pensar en el texto que el predicador me está exponiendo. Entonces, yo te estoy diciendo, primero, como primer punto tienes que creer, dice, ¿a quién iremos sino a ti que tienes palabra de vida eterna? Señor, tú tienes palabras de vida eterna para mí. Esta es mi actitud que yo debo tomar, que yo tengo que creer la palabra de Dios. Yo tengo que estar firme en mi decisión de creer a la palabra rectora de la iglesia, que es la palabra, perdón, que es la palabra de Dios. Ahí tengo que estar firme en esta palabra rectora de Dios. Entonces, ¿a dónde iremos? Como primer punto, iremos a la palabra de Dios para creerla. No hay nada más que tenga que predicar que no sea esta palabra. No hay nada más que yo tenga que hablarte que no sea esta palabra para tu vida. Si yo hablo algo fuera de esta palabra, directamente no predicaría, porque yo tengo que estar predicando la palabra de Dios para que yo ayudarte a ti en este modelo de santificación, en este proceso que tú estás caminando hacia la gloria. Si yo no te predico la palabra de Dios, yo te estoy sacando tu posibilidad de vivir conforme a lo que te va a ayudar a que este proceso sea más sencillo. Cuando yo te voy explicando la escritura, tú vas entendiendo la vida de la santificación, pero a la vez vas entendiendo cómo caminar en este proceso, que la Biblia es la esencia que cambia el corazón del ser humano. Otro punto que quiero hablarte, y vamos a estar entrando en el libro de Jacob 23:12, vamos a estar hablando ahí en el libro de Jacob 23:12. Voy a dar tiempo a quien lo esté buscando. Libro de Jacob 23:12. Y como un segundo punto es honrenla. Ese es el punto, honren la palabra de Dios. Cuando nos entregan la palabra de Dios, tenemos que tener una actitud de honra, una actitud de decir, qué bueno, es su palabra, yo honro la palabra del Señor que me están entregando. Y dice así, les voy a decir el texto, Jacob 23:12, dice, del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guarde la palabra, guarde la palabra de su boca más que a mi comida. Guarde las palabras de su boca más que a mi comida. Entonces, del mandamiento de sus labios nunca me separaré. De los mandamientos de Dios nunca me separaré. Siempre estaré ahí con firmeza ante sus estatutos. Nunca te tienes que separar de ellos tienen que estar colgados en ti. Tú los tienes que llevar firmemente a los mandamientos de Dios y guardarlos. Y nunca, vuelvo a decir nunca, dice, guarde las palabras de su boca más que mi comida. Dice, es lo importante, es la palabra que salieron de la boca de Dios. Esta palabra es que honrar, más importante que lo que vas a comer, más importante de lo que vas a vestir, más importante de tu auto de Fórmula 1 que puedes llegar a tener, gloria a Dios, más importante que todo lo que este mundo te puede brindar. Eso es mucho más importante, es la palabra que salió de la boca de Dios. Es más importante que todo. Y esa palabra que sale de la boca de Dios y que fue dejada para que llegue a tu vida, tienes que tomarla en una actitud de honra cuando alguien te la está hablando en forma contextual y real, porque ella es la que te va a alimentar, porque ella es la que te va a dar vida a tus huesos, porque ella es la que le va a dar fuerza a tu espíritu, porque ella es la que va a motivar tu vida espiritual. Es la palabra de Dios, es la única agua de vida que tiene todo ser humano. Entonces, cuando alguien nos está hablando del contexto de la Biblia, no tenemos que
como no darle importancia. O sea, no, es un predicador muy aburrido porque me habla de la Biblia y yo estoy acostumbrada a otro tipo de mensaje. Muchos tenemos esa complejidad, que estamos acostumbrados a otra cosa y escuchar otra forma de transmisión del mensaje. Pero el mensaje textual es el mensaje de la verdad de la vida cristiana que va formando, es lo que Dios dejó dictado en sus palabras para que cada uno pueda ir siendo llevado como ovejas hacia el cielo. Es la palabra que salió de la boca del mismo Señor Jesucristo, y no de la palabra de ningún predicador, sino que es la palabra que sale en directo textualmente desde la boca de un predicador que está enseñando el texto. Entonces, cuando vuelvo a leer, porque el texto es lindo, Jacobo 23:2 dice: del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardé las palabras de su boca, más que a mi comida, más que a mi comida. Y entonces ese sería el segundo punto, que yo tengo que tomar esta actitud tengo que tomar, es una actitud de honrar la palabra de Dios, el segundo punto que estaba explicando. Un tercer punto que también voy a estar exponiendo es, es el punto de ámenla. Amen la palabra que Dios te dejó en el texto. Amen esta palabra de Dios, porque ella es la vida de la iglesia, pero es mi vida propia, es mi fuerza que ella me va a dejar para en el tiempo de oscuridad yo pueda resplandecer como un hijo de Dios plenamente fortalecido por medio de la palabra del Señor. Pero, ¿qué dice? Vamos a leer un texto para que esto esté sustentado por un texto. Salmo 119, Salmo 119, 97, Salmo 199, 97, y dice así: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Y ahí está diciendo el salmista, si pueden ver el texto, dice: oh, cuánto yo amo tu ley, cuánto yo necesito tener tu ley, cuánto yo necesito deleitarme y meditar en ella para que ella me dé lo que tú has dejado a mi vida. Y ahora que estamos solos, que son momentos de soledad, si uno ve cuánto necesitamos amar la palabra de Dios, porque ella nos va a dar ese momento de aliento cuando más solo estemos. Por eso ama la palabra de Dios, busca leerla, busca meditar en ella, busca entender lo que Dios quiso hablarte siempre a través de ella. Y por ahí le hemos hecho oído sordo: estoy muy ocupado, no tuve tiempo para leer la Biblia. Y ahora que estamos solos, ahora que estamos sin no saber qué hacer, es un buen tiempo para estudiar y meditar lo que el Señor quiso decirnos a través de su escritura. Tanto tiempo hemos tenido con muchas ocupaciones, ahora que estamos sin poder hacer muchas cosas, diríamos, es un tiempo glorioso para poder meditar en su palabra. Entonces, ¿cuál es mi actitud que debo tomar en este tercer punto? Es amarla. Amarla porque es la palabra de mi Señor. Ese es el punto que debo tomar, es amarla. Es decir, Señor, yo quiero poder meditar en tu escritura, poder ver los senderos que tiene, poder ver las entradas y las salidas que ella habla en tu texto, poder comprender la hermosura que has dejado por estos caminos de la escritura para que ella entre en mi corazón mediante la meditación, mediante considerar este texto tan apreciado que tú has dejado para que sea como torrentes de agua de vida sobre mí, torrentes de agua de vida sobre mí. Pero yo tengo que amarla y meditarla
y Dios va a ir haciendo un cambio en mi vida. Y un cambio que tú lo tienes que experimentar para entenderlo. Yo no te puedo explicar el cambio, sino que el cambio se va dando en ese proceso de que ella va generando algo, una esencia de Dios va descendiendo sobre tu vida por medio de esta palabra, y este Jesús que está escrito ahí empieza a trabajar en ti, y de pronto todo lo que hemos sido empieza a ser transformado y Dios te empieza a mutar en un hijo de Dios. Esta es una transformación, es una mutación de quien éramos para ser alguien distinto. Esto se llama una metamorfosis. Yo dejo de ser un hombre de la carne para transformarme en un hombre espiritual, y un hombre espiritual a la medida de la escritura. Pero esta metamorfosis no es de un día para el otro, no es que ocurre hoy o viene a ocurrir de un abrir de ojos, no, esto ocurre por tiempo en su presencia, pero por tiempo de estar en la escritura deseando cambiar, diríamos. Es un proceso el cambio, no es que nadie nace y es perfecto, ni que nadie termina siendo perfecto, pero uno empieza a tener una plenitud de la vida de la iglesia y de la vida de la escritura. Entonces el tercer punto sería: amén la palabra. Cuando tengas la palabra de Dios frente a tu vida, mi actitud tiene que ser amarla. Amar, este es mi tercer punto que tengo que tener ante la palabra de Dios, es amarla. Cuarto punto que les quiero dar, y vamos a estar trabajando en Primera de Juan 2:5. Primera de Juan 2:5. Vamos a estar ahí. Primera de Juan 2:5. Sería el primer libro, ¿no?, de Juan, ¿sí? Para quien no entiende. Y dice lo siguiente: pero el que guarda su palabra, este es verdaderamente el amor de Dios, que se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos con Él. Y allí, este sería el cuarto punto: obedézcanla. Un cuarto punto sería: obedézcanla. Pero fíjense que dice: pero el que guarda su palabra. Este es el punto. Guardar es como almacenar en un lugar. Yo estoy almacenando en mi corazón la palabra de Dios. Yo la agarro del texto, pero la almaceno. Y cuando nosotros empezamos a almacenarla verdaderamente en nuestro corazón, este es el amor de Dios que se va perfeccionando en nosotros, porque realmente empieza a nutrirnos, empieza a entrar en vuestros corazones, y ella empieza a hacer que esta palabra que hemos guardado, que hemos almacenado, cuando verdaderamente estamos deseosos, cuando verdaderamente deseamos escuchar al Señor, allí ella empieza a perfeccionarse en nuestra vida, y entonces nos vamos dando cuenta. Y por esto sabemos, dice, que estamos con Él. Por eso sabemos que estamos por Él. ¿Por qué? Porque empezamos a obedecerla, empezamos a vivirla, empezamos a trabajar. Esta palabra empieza a trabajar en nosotros. Y cada día empezamos a tener actitud de hijos e hijas de Dios. Y ya no soy el mismo que iba al boliche, ya no soy el mismo que mentía, ya no soy el mismo que hacía daño, ya no soy el mismo que era antes. No, ahora soy un hombre distinto, un hombre que sé que está la palabra de Dios en mi vida y que yo me tengo que comportar de otra manera. Y hasta mis familiares que antes decían: bueno, tú sabes, yo no era de esta manera, pero dice: mire cómo ha cambiado este hombre, ha cambiado, esta mujer ha cambiado, ahora es una mujer de Dios. Cuando uno ve que alguien es de Dios, uno se da cuenta, porque esa persona vivía de una forma, y cuando decide obedecer la palabra de Dios,
ella se da una vuelta y empieza a caminar de acuerdo al rumbo de esta obediencia a su palabra. Entonces ha nacido de nuevo porque la semilla de Dios ha entrado en él o en ella y está haciendo un efecto completo en su vida, un efecto de transformación, y uno se da cuenta que la persona ha decidido ser transformada. No significa que, porque voy a repetir, que esta persona sea perfecta, pero sí está decidida a caminar en el rumbo de la palabra de Dios, ¿no? Obviamente, porque nadie puede ser perfecto, todos tenemos errores hasta que llegar a la plenitud de Cristo, y esto se da solamente cuando lleguemos al cielo. Antes no se va a dar, hasta que no entremos, digamos, a su gloria. Siempre vamos a tener algún error en este mundo, así que nadie se crea perfecto, sino que vamos como aprendiendo mediante la palabra de Dios a comportarnos de formas que están en ella, y de ahí vamos como tomando un ritmo de regeneración de ella en vuestro corazón, diríamos. Entonces, cuando hacemos algo mal, nosotros nos damos cuenta y pedimos perdón, obviamente, y decimos: Señor, perdona porque he hecho esto y aquello, y vemos el cambio y la obediencia de la persona. Entonces ahí nos damos cuenta que Dios está viviendo en esa persona y el amor de Dios se ha perfeccionado en ella o en él, ¿no? Obviamente. Así que cuarto punto que le estaría diciendo sería obedecerla. Obedecerla es un punto muy difícil, creo que para todo cristiano, obedecerla, pero es el punto esencial, creo, dentro de los parámetros de la iglesia, que todo cristiano tiene que tener, es la obediencia a su palabra para mostrarse que realmente se está perfeccionando en el amor. Es un punto muy necesario para todos. Después, un quinto punto que quiero darles, no lo hago tan largo porque si no onlinemente todos nos aburrimos que el predicador hable tanto, más cuando no tenemos esa posibilidad de la alabanza y la adoración. Así que yo he tenido mensajes de hasta de 1 hora y 20 y me han odiado, así que no les voy a tener 1 hora y 20. Por lo menos les doy la oportunidad de que puedan escuchar los puntos que voy dando. Y vamos a estar trabajando para el quinto punto que voy a estar dando. Vamos a estar trabajando en Primera de Timoteo 6:20. Vamos a estar trabajando ahí. Y esto es lo bueno. Y la pregunta que estábamos haciendo es: ¿cuál es mi actitud ante la palabra de Dios? Cuando yo estoy ante la palabra, ¿cuál es mi actitud? Y dice Primera de Timoteo 6:20: Oh Timoteo, guarda lo que te he encomendado. Evita las profanas prácticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia. Y el quinto punto sería para todos: guárdela. ¿Qué significa esto? Almacénala en tu corazón, almacena el texto. Porque es muy fácil escuchar a un predicador que te pueda decir que eres un exitoso, que eres un genio, que eres un gran hombre de Dios, que eres un capacitado, pero esas palabras se las puede llevar el viento. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Esas palabras se las puede llevar el viento, pero la palabra de Dios almacenada en el corazón humano, nada se la puede llevar. Entonces, cuando nosotros la guardamos, ella nos va a dar una capacidad superior a muchas personas. ¿Por qué? Porque tenemos la regla de conducta en nuestro corazón. Entonces, cuando nos movemos, está ella adentro de nosotros. Y después sigue diciendo, fíjense, cuando le va enseñando a Timoteo, le dice: evita las profanas prácticas sobre cosas vanas. Y dice: no, Timoteo, no te metas en doctrinas, no te metas en discusiones que no te edifiquen, no te metas en situaciones teológicas que no sean edificantes, sino que sean para confusión de tu vida. No te metas, dice Timoteo, ten cuidado,
en estos elementos teológicos, sino más que nada, dice Timoteo, ten, ten mucho cuidado al estar en esto, distrayéndote, no te distraigas. Tú tienes algo que hacer, Timoteo, y no te distraigas, le venía diciendo en este contexto, ¿no? No te distraigas con estas cosas, y le sigue diciendo, y los argumentos de la falsa llamada ciencia. Como todos conocen, yo he tenido la oportunidad de estar un poco en la vida científica y hay que tener mucho cuidado con la ciencia, porque es como que si ella quiere decir que la raza humana es la que tiene la capacidad de resolver todo, dejando de lado a Dios, digamos, olvidemos de Dios. Nosotros hemos nacido por nosotros mismos, nosotros nos hemos hecho por nosotros mismos y nosotros mismos nos vamos a desarrollar como especie. Esta es la falsa ciencia que tenemos y que realmente no cree en que un Dios divino nos ha creado, como dice su palabra. Por eso él empieza a decir, guarda lo que te he encomendado, guarda la palabra de Dios, Timoteo, guarda esto que te encomendé, no caigas en nada que no te edifique, guarda mi palabra, Timoteo, que te he encomendado, almacénala en tu corazón, deja que ella entre y sea parte de tu vida. Oh Timoteo, te encomiendo esto. Entonces, yo y hermano también te encomiendo que guardes y almacenes lo que se te ha encomendado, que es guardar tu corazón, pero sobre todo la palabra que Él te ha encomendado. Que no, que no se, que no se vaya, que no se confunda con vanas teologías, que no se confunda con ciencia, ni argumentos que no nos ayudan a estar edificados de acuerdo a lo que Dios nos ha marcado, que hemos sido creados como Él decidió que nos ha creado, como Él nos ha dicho que hemos sido creados para ser hijos e hijas de Dios y para hemos sido llegados por medio de su omnipotencia a ser parte de esta hermosa tierra. No dejemos que nos confundan, sino guarda lo que te he encomendado, guarda la palabra de Dios. Siguiente punto que vamos a estar hablando es un punto que vamos a encontrar en el libro de Judas 1:3, libro de Judas 1:3, ya que el libro de Judas tiene solamente un capítulo, no lo veo muy difícil de ubicar, el libro de Judas 1:3, y el punto dice, pelea por ello. ¿Cuál es mi actitud que debo tomar? Uno de ellos es pelear por la palabra de Dios, pelear por lo que he decidido creer, no, no negarnos, no negarnos a que muchas veces tenemos que decir, esta es mi postura, esto es lo que yo realmente pienso de la palabra de Dios, aquí me voy a quedar, es en su palabra, no voy a dejar que nadie abatalle contra mi fe, esta es mi fe y aquí voy a estar más que firme en la fe de la iglesia verdadera, de la iglesia escritural, la iglesia que desde nació allá cuando empezó a hablar Moisés y hasta aquí sigue tan viva y tan vigente hasta hoy. La iglesia que no se confundió de nada, sino que sigue plantada en los fundamentos teológicos adecuados, que es bajo la vida de la palabra que Él nos ha dejado a nosotros. Entonces, este punto en Judas 1:3, quiero leer el versículo para ir apoyándome, dice, amado, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlo exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a
los santos. Entonces, está diciendo, amados, por la gran solicitud, yo quiero llegar al texto, por eso, por la gran solicitud que tenías de escribirlo acerca de nuestra común salvación. Todos tenemos una común salvación, que él se está dirigiendo a la fe, ¿no? Y esta fe viene de una común salvación, la común salvación de está escrita, ¿no? Que es Jesucristo como Señor y Salvador de cada uno de nosotros. Y sigue diciendo, y dice, me ha sido necesaria escribirlos exhortando que contendéis ardientemente por la fe. Dice, les digo, peleen por la fe que ustedes creen, ardientemente, defiendan sus posturas, hermanos. No dejen que nadie niegue y nadie destruya sus posturas. Una cosa es decir, bueno, yo te respeto lo que tú quieres creer, pero mi postura es específicamente esta. Yo soy respetuoso con tu postura, pero esto es lo que yo creo y lo que yo creo está fundamentado por lo que alguien ha dejado por miles de años. Mucha gente empieza, bueno, pero no sé, la escribió un hombre, vino de hombre a hombre, pero ¿cómo duró tanto tiempo? Esas son cosas que también podríamos decir, cómo está aquí, está escrita y sigue quedando y viene por años y nadie ha podido destruir esta palabra de Dios escrita. Entonces dice, contendáis ardientemente por la fe. Entonces por esta fe peleo, por esta fe lucho, por la fe escrita, que ya me han dejado. No estoy con una ilusión, yo no estoy ilusionando de la fe. Yo no soy un hombre que vivo por una ilusión, yo soy un hombre que vivo por una profunda, por una profunda, por una profunda estudio de la vida escritural. Yo quiero llegar a ser un hombre piadoso que pelea por la fe de aquellos que dieron su vida, porque hay muchos que dieron su vida por la vida de la iglesia. Y sigue diciendo, cuando dice, y contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿A quiénes? A nosotros. A nosotros se nos ha dado esta fe por medio de su palabra. Él nos dio la palabra de Dios y nosotros somos sus santos. ¿Quiénes somos sus santos? Es la iglesia de Jesucristo, que somos los santos de Dios, que fuimos llevados y estamos siendo redimidos por la palabra de Dios. Entonces pelea por ella. Cuando tú te sientes ante la palabra de Dios, acuérdate, a batalla por ella. Defiende tu postura, defiende tu salvación, que es la palabra de Dios. De ahí no te muevas, tú tienes que defender lo que tu postura bíblica, tú tienes que defender tus creencias bíblicas. Tú fuiste enseñado por esta palabra y acá no me voy a mover, sino que por mi fe doy mi vida. Siguiendo, este es el punto número 6 que les estoy dando, que es pelea por ella, pelea por la fe, pelea por la palabra de Dios. Entramos a otro punto en segunda de Timoteo 4:2. Disculpen ser tan teológico, pero mi congregación está acostumbrado, así que si alguno me está escuchando y soy demasiado teológico, va a tener que prestar un poco más de atención a lo que estoy hablando para poder comprender a lo que estoy queriendo llegar. Así que te pido que si me estás escuchando rapidito, que te detengas y una noche empieces a escucharme y vas a poder entender un poco más, porque no es un poco difícil. Y dice, vamos a estar en el punto 7, hablando en segunda de Timoteo 4:2. Segunda de Timoteo 4:2. Y dice así, que prediques la palabra, que insistes a tiempo y afuera de tiempo, redagulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Punto 7, predícala. Punto 7, esta es la postura que tenemos que tomar ante la Biblia, predicarla. Dice, predica la palabra, redagulle, exhorta con ella, en toda paciencia y en toda enseñanza doctrinal, porque la doctrina es la enseñanza. Entonces predica esto, esfuérzate
por predicar esta palabra. No te está diciendo, di algo bonito, dile algo lindo al hermano, dile que es maravilloso el hermano. No, te está diciendo, habla esta palabra, esta Biblia te estoy pidiendo que estés entregando para que la gente pueda ser salvo, para que la gente se pueda santificar, para que la gente pueda vivir de acuerdo a ella. Porque si no le estamos robando, esto para alguien que es predicador, pero es para mí también, si no yo le estoy robando la oportunidad a ella, a él, de ser santificado. Y mucha gente peca muchas veces porque no le dieron el mensaje, no le dieron de una forma adecuada la enseñanza de la doctrina cristiana. Y entonces la persona de- como se desvía del camino porque nunca tuvo alguien que le enseñe, nunca tuvo alguien que le explique adecuadamente cuáles son los comportamientos esenciales de Dios para su vida. Y muchas veces nos ocurre que hacemos cosas por ignorancia o por no tener la posibilidad de que alguien nos haya enseñado adecuadamente. En este momento, en este punto te diría, es esencial que escuches a pastores que se han enseñado, a pastores que estén adoctrinándote o que te estén enseñando adecuadamente la vida bíblica, porque hoy en día me imagino que mucha gente, al no tener una respuesta, de gente que decía que tenía palabra de Dios, gente que decía que hablaba la vida bíblica, gente que decía que tenían revelación del Espíritu. Yo lo que le preguntaría, ¿dónde están estos? ¿Dónde están? A ver, hermanos míos, ¿dónde están los que nos trajeron sanidades? Que salgan a sanar ahora, si les pido por favor, porque los necesitamos urgentes. O lo que nos decían que tenían revelación. ¿Y dónde quedó su revelación? Hasta ahora estoy esperando, ¿no? Porque hasta ahora nadie me ha contestado esto. ¿Dónde estuvo la gran revelación del Espíritu? De gente que realmente necesitábamos, que decían, que hablaban la palabra de Dios. Entonces no hay una palabra más segura que no es la palabra de Dios. Esta es la profecía más segura, hermano. No se deje engañar en ningún sentido. No te dejes engañar. Esta Biblia es la palabra más segura de Dios que puedes tener en tu lugar. Y ella predica ella. Ella va a traer vida al hermano que la necesite. Ella va a traer salvación a aquellos que estén en soledad. Ella va a traer palabra de aliento a quien esté triste. Es este Dios de la Escritura, el que va a abrir los corazones. Y quiero tomarme un tiempo que dice, y predica la palabra, ¿no? Después dice, que insistas a tiempo, y vuelve a decir, y afuera de tiempo, que está diciendo, dice, insiste en todo tiempo, pero también fuera del tiempo que tengas, fuera de todo tiempo, predica esta palabra e insiste en esta palabra, no importa el tiempo, no está hablando de una importancia de tiempo, sino está hablando que muchos dicen, algunos teólogos dicen que esto está hablando, que está hablando del tiempo después que se han llevado la iglesia, está hablando del tiempo del arrebatamiento, dice fuera de tiempo, está hablando de eso, muchos dicen eso, pero yo creo que acá no está hablando de un tiempo, sino está hablando que en todo tiempo estemos remarcando el lineal de la vida textual, ¿no? De la vida bíblica. Y después quiero llegar solamente a donde dice y adoctrinamiento, ¿no? Esta palabra es esencial. Enseña al pueblo esta palabra, enseña esta palabra educadamente al pueblo de Dios. Y para ir terminando, ir cerrando aquí, digamos, y espero que a alguno le pueda servir el mensaje. Eh, Lamento ser un hombre tan interlineal porque muchas veces no estamos receptivos a este nivel de teología, eh, sino que todos estamos acostumbrados a esta clase de mensajes y lo sé mucho por mucho de lo que todos escuchamos y muchos consumen, pero realmente la Biblia es la palabra de Dios y uno tiene que tomar una actitud adecuada, no creerse, querer armarse su propio Cristo, sino que Cristo ya dejó como Él es y él lo dejó escrito. No necesitamos armar otro Jesús o inventarnos otro Dios
que no es el Dios de la Biblia. Él ya lo dejó escrito por algo y no va a mutar. Él no va a mutar en nadie. Él sigue, aunque vos quieras imaginarte otro Dios, él no va a cambiar, hermano. Él no va a cambiar. Y punto 8 y creo que lo anoté por anotarlo, porque es algo obvio que todos tenemos que hacer. Y lo puse ahí, el punto 8 y dice, estudiala. Punto 8 estudiala. Y dice el libro que elegí, la nota, digo que elegí el versículo. Cedras 7:10. El libro de Cedras 7:10. Y dice así, porque, porque Cedras había preparado su corazón para ingerir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel sus estatutos y sus decretos, dice en el libro. Y dice, ¿qué hizo? Primeramente, ¿qué tenemos que hacer como algo primordial en la vida como cristianos? Uno es preparar nuestro corazón para estudiar la palabra de Dios. Y otra que tenemos que hacer cuando vamos preparando nuestro corazón es para adquirir la ley de Jehová. Ahí es un punto adquirir, diríamos, es para consumir, es para ingerir, es eso, uno prepara el corazón para ingerir la ley del Señor. Entonces cuando uno estudia la Biblia, tiene que preparar el corazón para ingerir la ley del Señor. Pero otro punto es también cuando esta ley es preparada para ingerir, también tenemos que estar preparados para cumplirla, ¿no? Ese es otro punto, ¿no? Ahí tenemos que estar preparados para empezar a cumplirla. Es todo una línea de preparación. Ahí podía haber un mensaje muy textual también, estaría muy, muy hermoso. Dice, porque Cedras había preparado su corazón. Primer punto, preparar el corazón. Segundo punto, adquirir para comer esta ley. Segundo, para cumplirla. Y otro punto dice, y es el punto que después que todos nos estudiamos y aprendemos de la vida del Señor, dice sus estatutos y decretos. ¿Para qué? Para enseñar al pueblo, para enseñar a otros cristianos que necesitan de la vida del Señor Jesús. Por eso estudiala para enseñar a quien necesite aliento, enseñar para quien necesite ser exhortado, pero no exhortado porque tú crees que tienes palabra de revelación o palabra del gran capacitado, no, porque tú tienes palabra del Señor, palabra del Señor que enseña pedagógicamente. ¿Qué es la pedagogía? Es la capacidad de explicar el material y el texto y enseñarlo a otros en forma muy educada y muy pausiva, de hacer que la otra persona sea atraída como imán a poder comprender la escritura. Para ir terminando, vamos a ir repasando los puntos que he dado. Espero que sea para edificación de la vida de alguno. Es parte de la vida del predicador enseñar el texto y explicar el contexto para que ella pueda ser parte de la vida de todo cristiano y sea edificado para ser parte cada día en este proceso de santificación hasta que va llegando, acercándose cada día más a la gloria de estar cerca de su Señor Jesús. Porque todos vamos envejeciendo, pero todos vamos adquiriendo fuerza por medio de la escritura. Y los puntos es: uno, creerla, honrarla, amarla. Perdón, voy a hacer punto por punto en número. Punto 1, creerla. Punto 2, amarla. Punto 3, punto 2, honrarla. Punto 3, amarla. Punto 4, obedecerla. Punto 5, guárdenla. Punto 6, pelea por ella. Punto 7, predícala. Punto 8, estúdiala. Esta es mi esta es mi postura ante la Biblia. Esta es mi postura ante la Biblia. Ya que terminamos, como todos conocen, orando.
Hay cosas de que uno está acostumbrado, es orar después de la palabra y pedirle al Señor por darte este tiempo de gracia de poder escuchar y predicar su evangelio. Así que cada uno que quiera orar en este momento, y voy a estar orando por la palabra y después voy a orar por tu vida si has escuchado el mensaje. Que Dios te bendiga y que Él y su gracia admirable pueda estar reposando sobre ti y haciendo que esta palabra crezca en tu corazón. Oremos, hermanos, y Señor, te agradecemos este momento que nos ha dado la posibilidad de predicar tu palabra. Que tu palabra, Señor, sea aquella que siga enseñando y manteniendo, Señor, la vida de cada uno de ellos, pero que puedan estar, Señor, teniendo una postura, Señor, una postura, Señor, de creerte, Señor, de creer tu palabra, de honrarla, Señor, de amarla, Señor, de obedecerle, Señor, de guardarla, Señor, de pelear por ella, Señor, de predicarla y de estudiarla, Señor, para que cada uno de ellos pueda comprender tus caminos, Señor, honrar tu palabra, Señor, tomar una actitud, Señor, de admiración, Señor, porque tú nos has dejado, Jesús, esta hermosa palabra de Dios. Padre, te pido que estés bendiciendo a cada una de las personas que haya podido escuchar, que cada una de estas personas, Señor, lleguen a crecer en la gracia y en la plenitud de tu conocimiento, Señor, para que cada día sean hijos e hijas de Dios, Señor, santificados para la gloria de tu nombre, para la honra de tu nombre, para la alabanza de tu nombre, Señor. Que cada día puedan ser más fortalecidos por tu palabra, Señor. Que tengan un corazón admirable por lo que tú hablas, Señor. Y que ellos sean instrumentos para tu gloria en este mundo. Que resplandezcan con esa luz que es la luz tuya, Jesucristo. En tu nombre, Jesús, te amamos, Señor, te alabamos y te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, por siempre y para siempre, al único y sabio Dios, al Señor de la Iglesia, al único que es digno de estar